colorados matándose en guerras civiles sangrientas y terribles. Ay, esta mierda. Porque en un paisito como este, el que había matado a tu hijo era el vecino que vivía en la vereda del frente, ¿no? Eso dura en Uruguay, presidente electo, dictadura, el mismo que era electo después dictadura de vuelta. Eso no es un Estado consolidado. ¿Cuándo se consolida el Estado en Uruguay? Cuando José Valle y Ordóñez empieza a usar un adelanto que era el telégrafo, que permitía avisar a esta tropa que se moviera para allá, la otra para acá, ¿no? Y vienen los fusiles Remington. Entonces, antes cada bala había que cargarla de a una pólvora bala. Cuando vienen los fusiles que permiten disparar, es el último levantamiento de los blancos en contra del gobierno instituido Colorado, y Valle manda una represión grande y muere Aparicio Saravia, y ahí se terminan los enfrentamientos. Después va a haber otro, no importa. Se terminan las grandes guerras civiles entre blancos y colorados, y ahí se empieza a consolidar el Estado. Digo Uruguay. Permítame, fueron 45.000 los pertenecientes al Estado mandados por Valle en ejército, 15.000 los blancos que pelearon contra obviamente todos un armamento muy desigual. En 1904 se termina esto ya con el Tratado de Narceguá, en Mazoyer. En la batalla de Mazoyer muere Saravia, y la estatización es lo que ahí comienza, con Valle como un fundante que hace que nuestro Estado tome más fuerza, ¿no? Claro, yo pongo el ejemplo de Uruguay porque es lo más cercano a nosotros, pero está perfecto lo que decís tú, Paula, ¿no? Patricia, por acá. Patricia, me confundo una Paula que tengo pelo lacio, negro también en otro grupo contigo. Entonces, pongo ese ejemplo para que vean, aquí, de 1904 en adelante, el Estado se empieza a consolidar, porque queda claro algo, mientras tengo guerra tras guerra, Varela había hecho la reforma en 1876, 80, algo así, pero yo no puedo ocuparme de la educación cuando tengo guerra tras guerra, está claro. Entonces, después de que el Estado se consolida, porque, bueno, los blancos aceptan la derrota, entonces se consolida el Estado y ahí sí se puede generar un sistema público con pretensiones de universal, en el sentido de que todos los niños vayan a la escuela. Perdón. De hecho también, bueno, comienza la famosa ley de 8 horas, el descanso, bueno, el control un poco de que los niños no trabajaran como lo hacían en las fábricas, en los textiles y demás. Eso lo vamos. Y el control de la intervención extranjera acá en Uruguay. Eso también lo hace mucho Valle. Eso lo vamos a ver un renglón para adelante. Nuestras. Con el surgimiento de los estados de bienestar. Bien. Claro, porque no se me confundan con esto. Los estados de bienestar en todo el mundo surgen después que en Uruguay. Y les voy a explicar por qué, si se los dije me dicen. José Valle Ordóñez era un tipo muy inteligente. Había andado viajando por todo el mundo
y había visto que el socialismo se venía. Él viajó antes de la Revolución Rusa. Como era un tipo muy inteligente, pero no era socialista, era colorado, previó esa situación. Uruguay estaba en un buen momento económico y cedió ante las luchas de los trabajadores. Cedió y concedió la ley de 8 horas, todo lo que estaba diciendo la compañera, una cantidad de derechos sociales. Acá nosotros teníamos un movimiento interesante de obreros anarquistas. Muchos habían venido de Europa y otros de Uruguay se habían sumado, que quedan bien desarmados con esta acción de Valle, porque les gana de mano. A lo que están pidiendo y que ya había costado tantas vidas y tantos muertos acá como en todo el mundo, bueno, se los voy a dar, ¿no? Una cabeza, ¿no? Entonces nosotros vamos antes que el mundo en cuanto a ese tipo de legislación. Bien, entonces, esta sociología de la educación de segunda mitad del siglo XIX y primera mitad del siglo XX es una sociología que estudia las instituciones escolares, porque es ahí donde se va a socializar el niño. ¡Ay, qué frío! Y donde se va a lograr su adhesión a la sociedad. En esta época se trabajaba mucho la fortaleza de carácter, entendiendo, ya lo hablamos, no sin razón, que quien cultivaba la pereza, estoy hablando con un lenguaje bien de esa época, quien cultivaba la pereza y era débil ante los vicios, no podía ser ni un buen padre, ni un buen ciudadano, ni un buen trabajador. Bien. Ahora, segunda mitad del siglo XX. Después volvemos para atrás. Pero ahora vamos a hablar de las, no se me enreden, por eso yo les sugiero la línea de tiempo. En la segunda mitad del siglo XX, el mundo occidental está en los estados de bienestar. Estado de bienestar, ¿por qué? Porque ahí todo el mundo occidental capitalista vio que se venía el mundo socialista, porque ya había estado la Revolución Rusa y la Unión Soviética se estaba expandiendo. En América Latina habían empezado movimientos guerrilleros, había un fuerte movimiento obrero que movilizaba junto con los estudiantes. No sé si les suena la consigna obreros y estudiantes unidos y adelante. Esto es porque en Uruguay, como en las demás partes del mundo, los obreros empiezan a movilizar con los estudiantes, particularmente con la FEU, la Federación de Estudiantes Universitarios. La sociedad demanda, entonces esto al capitalismo le produce una gran preocupación y como era un momento de auge económico en Occidente, se implantan en los países los estados de bienestar, que era lo que teníamos nosotros desde antes por José Valle y Ordóñez, se implantan después de 1930, 40 y 50 los estados de bienestar. Como quien dice, vamos a darle algo a esta gente porque se nos va a revelar, ¿no? Entonces,
Ahí la educación tiene otra función. Segunda mitad del siglo XX, nueva función, la asignación de posiciones sociales. Esto es, además de la socialización y el control social, la sociología de la educación va a estudiar en la segunda mitad del siglo XX cómo incide la educación. Cuando se corte volvemos enseguida y hacemos después el recreo. Profe, disculpe, ¿qué fue lo que dijo nueva función cuál? La nueva función es cómo la educación asigna y distribuye, incide en la asignación y distribución de la posición social de la gente. Es decir, para estudiar, si tú llegás, que vas a llegar a maestra, ¿no? ¿Cómo incide eso en tu posición social respecto a la clase social en la que naciste? Si te posibilitó la movilidad social, entonces lo que se descubre, lo que se piensa, lo que se cree, lo que la sociedad cree en ese momento, le da terrible legitimidad a la educación. Porque la sociedad en ese momento cree que si bien no es seguro, es probable que si estudias tengas una mejor postura social. Si ustedes escuchan hablar a los abuelos de las más jóvenes, habrán escuchado cientos de veces ese lamento, bueno, de la generación anterior a la mía, digamos, de ay, yo no estudié, pero vos estudiá, porque yo hice mal, porque me puse a trabajar, porque me casé muy joven, porque quería tener unos pesos, pero mirá cómo me quedé. En cambio, si estudiaste, ¿no? No me diga que no lo han escuchado. Sí, profe. Bueno, eso es porque la generación, particularmente la anterior a la mía, firmemente creían en el ascenso social a través de la educación. Bueno, en realidad, en parte seguimos viendo la misma, que no la asegura, pero que tal vez en algunos casos, y depende de lo que elijamos, la posibilidad. Bien. A esa parte se llama, a ese periodo se llama sociedad meritocrática capitalista, porque la sociedad posibilitaba que la gente saliera adelante por sus méritos. ¿Periodo de sociedad medio? No, sociedad meritocrática capitalista. Profe, ¿no hay una teoría del capital humano con respecto a lo que usted decía? De cuanto más uno estudia, mejor empleo va a conseguir en el futuro. No me acuerdo los autores de esa teoría. Yo me acuerdo que lo di. Más bien, claro que después va a venir la teoría del capital social que dice que cómo te vaya va a depender de las vinculaciones que tengas y de dónde naciste. Son diversas teorías en diversos momentos. Bueno, al depositar la sociedad tantas expectativas en el logro educativo, demanda más educación, ¿no? Claro. Entonces, Es la educación terciaria, ¿no? mirá, en principio, yo te voy a decir una cosa. Una vez mirando unas cifras, a ver, dejá de pensar que estoy un poco entreverada. Mi madre tendría ahora, si viviera, a ver, bueno, 95 años, pongámosle.
Una vez estudié unas cifras que las mujeres de la generación de ella culminaba cuarto de liceo un 18%. Así que creo que a mediados de la década del 50 ya pretender que los hijos terminaran la primer parte del secundario, que eran 4 años, era mucho, ¿no? Era mucho. Yo creo que le contaba a las otras compañeras, el mundo ha cambiado un poco en poco tiempo. Cuando yo era joven, bien joven, mi padre tenía un comercio de electricidad y tenía un empleado adulto y unos 3, 4 empleados que eran chicos de 12, 13, 14 años, que nadie se cuestionaba que trabajaran a esa edad. No venían de extrema pobreza, pero ni soñar, venían de hogares de clase media, donde la madre les había dicho, ¿qué querés, trabajar o estudiar? Trabajar porque quiero tener mis pesos, bueno, da a trabajar, ¿no? O sea, no existía ese cuestionamiento de, ay, pero tenés 12 años, mire si vas a ir a trabajar. No, lo que se consideraba una vergüenza era, como se decía en esa época, tener un hijo vago. Sobre todo si era varón, ¿no? El varón Que no haga nada. Ni que trabaje, que no haga nada, ni que trabaje ni que estudie. Claro. Se decía esa expresión, bajito, entre vecinas, decía, el hijo le salió vago. Era una desgracia impensable. Las mujeres... Eran amas de casa. Claro. No tenían mal visto, claro. Porque si la chiquilina no quería estudiar, no al caso de mi madre, que me hubiera matado, ¿no? Me hubiera arrancado la piel entera y la ponía al sol si no estudiaba. Sí. La frase favorita, yo les conté, era, dame el papel de que sos alguien. Pero no era el común de las madres de mi época, donde... Bájate. Bueno, si la chica no trabajaba... Bájate. Cuando se casara, ¿no? Iba a depender del marido que le iba a durar toda la vida, y esas fantasías que existían antes. Bueno, entonces, la educación en la segunda mitad del siglo XX adquiere un poder estructurante y una carga de legitimación. Ya les dije que lo legal no es lo legítimo. Lo legal está en la ley, pero lo legítimo es que las personas digan, esto tiene valor para mí, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué busca explicarse la sociología de la educación en la segunda mitad del siglo XX? Sistemas de enseñanza. Los sistemas de enseñanza, cómo las desigualdades sociales se construyen, se mantienen, se reproducen, se legitiman. ¿Qué incidencia tiene la educación en las desigualdades sociales? Mañana no hablo en todo el día. Bueno, ¿por qué la importancia de la educación formal? La educación no formal es la que